Señal directa. Estamos de regreso en esta primera emisión y nos da, como siempre, gusto recibir en este espacio a David Gómez Álvarez con su comentario, su colaboración en esta mañana de miércoles. David, muy buenos días, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días, Belén, muy buenos días al auditorio de la Universidad y del Canal 44. Pues el día de hoy me gustaría hablar sobre la participación ciudadana, lo que yo creo que se podría convertir en un Frankenstein de la participación ciudadana. No deja de ser una paradoja, Belén, que la participación ciudadana se haga desde el Estado, que ocurra en el Estado mexicano. De hecho, México es uno de los pocos países donde la participación institucionalizada se alojó en una instancia del Estado, en los órganos electorales, en teoría imparciales y plurales, que garantizan una mayor neutralidad que aquellas instancias vinculadas al gobierno. No es por tanto que a nivel federal se alinee la institución con las mayores atribuciones en materia de participación y en el ámbito local y los organismos electorales estatales. Sin embargo, en Jalisco, esta paradoja se recrudeció aún más con la primera iniciativa preferente que el gobernador del estado envió al Congreso, la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado. Vaya nombre, difícil se podría encontrar uno con más redundancia que este. Esta legislación ya aprobada no solo le arrebató competencias constitucionales al Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado, el IEPC, sino que derivó en un enredo institucional que podría generar una crisis de gobernabilidad en Jalisco. Esto es lo que está en juego, Belén. La confusión conceptual y operativa comenzó con la creación de la Secretaría de Planeación y Participación, que revuelve dos asuntos completamente distintos en una misma dependencia. Por un lado, las atribuciones realmente sustantivas de una Secretaría fundamental para el desarrollo de Jalisco se confinaron a nivel de una mera dirección: planeación, evaluación y monitoreo de indicadores. Algo por demás revelador de las prioridades que tienen estos instrumentos clave. Por otro lado, esta Secretaría también de Participación, que depende del Ejecutivo emanado de un partido político, pretende promover la participación por medio del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado, otro nombre sote rimbombante, en sustitución del extinto Comité de Participación Social del IEPC. En términos llanos, para decirlo de manera muy clara, esto implica que la máxima instancia de participación ciudadana de Jalisco se traslada del seno de un organismo autónomo a la égida del Poder Ejecutivo. Me parece un despropósito si lo que se quiere es evitar la partidización de los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, lo más inquietante es la contradictura de su diseño institucional. Un consejo de cuotas ciudadanas elegidas al azar y funcionarios públicos en permanente conflicto de interés. En efecto, los 11 asientos reservados para ciudadanos se reparten en cuotas para ciertos sectores tan peculiares como el de padres de familia, pero sin incluir a grupos sociales amplios como son los sindicatos, profesionistas, migrantes, campesinos, que sí harían del Consejo uno auténticamente popular. En su equivocado entendimiento de lo que significa hacer una selección democrática, se establece que los aspirantes sean insaculados, dejando al azar méritos, trayectorias, reputaciones y conocimientos. Por su parte, los representantes de los poderes públicos que también ocuparán posiciones en este Consejo estarían de antemano comprometidas, dada su origen partidista o subordinación política, que pondrían en entredicho su legitimidad para decidir objetivamente. Tras una convocatoria poco difundida, en la que apenas se inscribieron 24 aspirantes para los 11 lugares ciudadanos que están en juego, el bajo número y perfil de los aspirantes, excepto algunos nombres notables, hay que decirlo, en realidad esto se ha convertido en un problema para la integración de dicho consejo. Incluso en algunas categorías ni siquiera tendrán que ser insaculados, pues el único inscrito tendrá pase automático según la ley. Resulta evidente el fracaso de la operación política para movilizar postulantes y aún más preocupante resulta el escepticismo ciudadano frente a instancias que se perciben como convalidadoras del poder. El asunto no pasaría de un consejo ciudadano más, que no tiene relevancia,
si no fuera porque se trata de la máxima instancia que dictaminará la procedencia, nada menos que de los 16 mecanismos de democracia directa que contempla la legislación. Su incierta integración y conducción, aunado a un relajamiento de los porcentajes para activar dichos mecanismos de democracia directa con apenas el 0.05% del listado nominal, podría saturar al Consejo con muchas iniciativas, con muchas peticiones y obstaculizar la acción gubernamental deteniendo muchas distracciones. Vaya, todo un Frankenstein que decidirá qué sí procede y qué no procede en materia de participación ciudadana, para luego pasarle, eso sí, el entuerto al organismo electoral que tendría que organizarle las elecciones a este Consejo que pronto tendrá que estrenarse a más tardar el 10 de octubre. Hasta aquí mi comentario, Belén. Bueno, David, más allá de los nombres burocráticos y de esta, pues sí, esta poca claridad en la conformación de los nuevos organismos, me parece, David, que en la práctica es donde hemos visto la falla de estas intenciones que se tenían en un principio. Recuerdo todavía como hace algún par de años celebrábamos que se conformaran organismos ciudadanos o grupos ciudadanos que ayudaran, por ejemplo, en la elección de quienes conformarían organismos que realmente tienen una gran responsabilidad en el destino de Jalisco. Fue una buena intención, se eligieron a personas con un amplio currículum, respetables, y sin embargo vimos cómo en la práctica fueron poniéndoles pues cada vez más obstáculos, cada vez más piedras para que pudieran realizar su trabajo. Es decir, que aun cuando en los documentos, más allá pues de estos nombres, como bien lo dices, y estos entuertos, no sea del todo claro, en la práctica es donde realmente estamos viendo que no se les permite avanzar y que no se les permite realizar el trabajo para el que fueron convocados. Así es, yo creo que el tema de la participación, Belén, tuvo su momento más álgido en los 2000 cuando se creó la primera ley de participación ciudadana, que sin embargo no prosperó, las figuras eran difíciles de poner en práctica, pero digamos el boom de la participación llegó a absurdos como que prácticamente todas las direcciones dentro de una secretaría llegaron a tener sus propios consejos consultivos, decorativos, de ornatos, donde tampoco los ciudadanos tenían una participación real y sustantiva. Entonces yo creo que hoy estamos justamente en una encrucijada donde tenemos esta paradoja recrudecida. El Estado, en este caso el gobierno del Estado, tratando de promover fuertemente la participación sin mucha capacidad de persuasión, ahí están los poquísimos anotados. Si no hay sueldos, si no hay incentivos económicos, no hay ingresados, no hay inscritos. Y por el otro lado está la ciudadanía, pues muy escéptica, muy harta, muy incrédula de este tipo de espacios, porque ya tiene experiencia, la Buda no era arisca, de que estos espacios son pues muchas veces una mera simulación, una mera invitación a convalidar el poder. Entonces, creo que por los dos lados hay una situación compleja que difícilmente se puede combinar en este momento para lograr esas instancias que verdaderamente operen como representación ciudadana y también como espacios de decisión ciudadana. David, y regresando al tema de tu colaboración de hoy, llaman la atención estos dos puntos que destacas y que podrían considerarse pues contradictorios justamente a los principios que tendrían que regir la participación ciudadana. Una característica que tendría que ser básica es la máxima publicidad, la transparencia, porque se supone que de eso se trata, ¿no? De que haya una mayor respuesta por parte de la población. Y la otra parte, pues esto que nos mencionas y que resulta tan preocupante, el que desde el poder se quiera llevar pues el control y se quiera tener voto en las decisiones que se vayan a tomar en temas de participación ciudadana. Así es, Sonia, buenos días. Yo sí creo que hay una paradoja recrudecida, como lo digo, en el hecho de que se haya quitado una facultad muy importante que era la de la participación ciudadana del Instituto Electoral del Estado, que si bien uno puede cuestionar su integración y los equilibrios políticos que también existen al seno de los organismos electorales porque son integrados por las propias bancadas del Congreso, bien que mal, ahí hay un cierto equilibrio, hay unos ciertos balances. Me parece que quitarle esa atribución para llevarla al Ejecutivo
que ese sí es emanado de un partido político de manera clara y única, para después integrar a ciertos representantes de los poderes al seno de este consejo con voz y voto, como puede ser el propio Ejecutivo a través de esta Secretaría nueva, o el Legislativo a través de la Comisión de Participación, y algún representante del Poder Judicial, puede llevar a que este consejo tenga votos como el antiguo Consejo Electoral, donde había representaciones de los poderes, que luego logramos como sociedad sacarlos para dejar solamente a ciudadanos que tuvieran voz y voto. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay que cuidar mucho esas instancias, porque pues si se prestan a la simulación o a la manipulación o a la inducción, puede ser muy riesgoso en el sentido de inhibir aún más la participación, que hoy en día paradójicamente es más necesaria que nunca para tomar muchas decisiones que pueden ser muy importantes. Hay 16 mecanismos de participación ciudadana que contempla la legislación. Son muchísimos. Y lo más importante es que les bajaron el umbral para activarlos, con apenas 0.5%. Y pongo un ejemplo para que el auditorio nos entienda. En el caso de Tlaquepaque, por ejemplo, para iniciar un plebiscito o una consulta se requieren 230 firmas, lo cual es muy poco, y eso podría incentivar a que grupos políticos, ni siquiera ciudadanos, usen estos instrumentos para saturar al Consejo, para buscar detener a los gobiernos en iniciativas como, por ejemplo, la cesión del terreno que hizo el Ayuntamiento de Tlaquepaque a la Universidad de Guadalajara para la construcción de un centro universitario en el Cerro del Cuatro. Eso ya está generando iniciativas de algunos grupos que podrían solicitar que esa cesión de terreno del Ayuntamiento de Tlaquepaque se ponga a consideración a consulta popular. Y si solamente se requieren 230 firmas, como es el caso de Tlaquepaque, eso podría saturar el sistema y volver una kermés la ley de participación ciudadana. Así es, David, y bueno, de por sí se ha usado poco, y si además sucede todo esto en torno a las figuras de participación ciudadana, bueno, pues en realidad no le encontramos el sentido de volver a abordar el tema. David, muchísimas gracias, un gusto escucharte. A ustedes muchas gracias y buenos días a Radio Universidad. Gracias, David Gómez Álvarez.